Massa. Tenemos ya aquí en el diario a nuestro invitado, el ministro Diego Giuliano, el ministro de Transporte. Perdón por la tos, es así toda la semana, Estamos ministro. todos iguales. Estamos todos igual, ¿no? Sí, gracias. Bueno, ¿qué le pareció el discurso de Sergio Massa, el de Axel Kicillof, lo que vio en Ensenada? La verdad que fue un acto, además de multitudinario, un acto en donde hubo mucha presencia, por supuesto, de los sectores que acompañamos la campaña de Sergio Massa, pero también otros sectores que empiezan a sentirse involucrados en esta campaña, ¿no? La Argentina está en un momento particular. Después de 40 años de democracia, tiene algo que es un valor enorme, que son las posturas explícitas de lo que piensan los candidatos. Sí. Eso no sucedía antes ni siempre. El hecho de que digan exactamente lo que van a hacer. Es verdad. Antes. Bueno, por lo menos eso parece. Claro, eso es lo que está hoy en el debate. Entonces, cuando uno ve que están en juego cosas que son fundamentales y que a lo mejor son las que explican a la Argentina, ¿no? La Argentina tiene dos grandes mojones, para mí, en mi opinión, en su historia reciente. Una es la reforma universitaria del 18, donde el radicalismo tuvo mucho que ver, y otro es el 17 de octubre del 45, la incorporación de los sectores medios y trabajadores a la vida pública. Y eso es lo que hoy está en debate. Entonces creo que estos actos están teniendo cada vez mayor adhesión de sectores independientes, sectores que incluso están vinculados a otros partidos políticos, que ven que sus propias banderas hoy están en riesgo hacia un futuro que puede ser un salto al vacío si no defendemos los valores que la Argentina, como digo, desarrolló en los últimos tiempos. Digo, reforma universitaria, autonomía de la universidad. No hay autonomía sin recursos. Cuando uno habla de privatizar la universidad o de arancelarla, eso quiebra la reforma del 18. Cuando uno habla de que la justicia social está en riesgo, porque algunos dicen que es un curro la justicia social, pero por supuesto que está en riesgo bases, valores sobre los que se sostiene la Argentina moderna, que hay que corregir en muchas cosas, pero que romper todo, ponerle una bomba, la verdad que es agregarle un problema mucho más grave del que tenemos. Sí, claro. ¿Y qué ve puntualmente en la oposición en ese sentido? Porque es muy claro lo que dice, pero hablaba de esto de plantear la mirada de cada candidato, un proyecto de país en cada uno de los candidatos, y bastante diferente, ¿no? Pero ¿qué le parece que es lo que está en juego en esta elección? Yo en creo relación que a lo que propone la oposición, ¿no? Claro, claro. Yo creo que esto de la desaparición del Estado, de la disminución a la mínima expresión del Estado, que es lo que plantea la oposición, uno con un poco más de efervescencia, más exótico, y otra parte con una posición un poco, digamos, más velada, pero exactamente igual o parecida. Yo lo que creo que ahí hay... Le pido disculpas, me dicen que sale Massa del acto, nos vamos en vivo y lo escuchamos, ya venimos. Vamos a escuchar. ¿Qué queremos, Sergio? Uy, me muero. ¿Cómo está el debate? Muchas gracias. Sergio, le damos vuelta. Bueno, está saludando a un lado y al otro. Se retira, nos pidió no hablar, pero sí se acercó para saludar a la gente que lo esperaba. Afuera del estadio de Cambaceres, levanta el pulgar. Acá le preguntaban a algunos colegas por la votación mañana del impuesto a las ganancias en el Senado. Levantó el pulgar respondiendo a ese tema, pero prefirió no hablar. Con la voz muy gastada, se lo escucha realmente después de este acto acá en Ensenada. Va a tener que cuidar la voz para el próximo domingo este debate. Se ha quedado unos minutos más, está todavía el gobernador Axel Kicillof acá en este acto en Cambaceres. Bueno, ahí lo vemos. Y sí, estamos todos igual, como decía el ministro Giuliano. Bueno, perdón la interrupción. Y sí, si quiere terminar el concepto No, simplemente decía que estas ideas de eliminación del Estado, de bajarlo a la mínima expresión, son bastante viejas. Y la verdad que nunca... ¿Cómo viejas? ¿No es lo nuevo? Es exactamente lo contrario, a mi entender, ¿no? Es viejo, es antiguo, nunca terminó bien esto. Es decir, proponer la ley de la jungla, que es lo que propone, por ejemplo, Milei. Claro. La ley de la jungla es que el más grande se coma al más chiquito, donde cada uno se arregla como puede. En la ley de la jungla no hay jubilaciones, no hay universidad abierta, en la ley de la jungla y se impone la fuerza. El problema de la ley de la jungla es que muchos de los que están todavía entusiasmados con estas ideas así tan truculentas, en realidad creen que van a ser leones en la ley de la jungla. Claro. Y los leones son muy poquitos y son muy cerrados. Pero además es algo que va a contramano de lo que sucede en el mundo. El mundo no ha avanzado en ese sentido, la verdad.
es un retroceso muy potente, le diría. El hecho de plantear la motosierra que ya se ha puesto de moda, digo, en cuanto a que esta motosierra que vemos es de mentira, pero digo, algunos se han entusiasmado con la motosierra y el otro día lo decíamos, imagínense que el que se entusiasmó con eso, el estudiante que se entusiasmó con eso, el trabajador que se entusiasmó con eso, la ama de casa, algunos creen que van a estar del lado de la manija, de la motosierra. En realidad, la mayoría del pueblo argentino está del lado de la cuchilla, está del lado de justamente que nos rompan derechos y que retrocedamos. Y esto es lo que la Argentina no se puede hoy admitir. Lo que pasa es que, siendo realistas, también esta es una idea que da la sensación de que prende, y se vuelve interesante poder hablar de esto, prende, ¿por qué? Porque hay un Estado que no ha resuelto, o por lo menos ni hablar para todos los argentinos, pero tal vez no para todos los sectores sociales, porque es verdad que hay un sector que recibe la ayuda social, que la necesita y que de pronto, bueno, ha recibido respuesta de ese Estado. Pero en todo caso se trataría de mejorar lo que no funciona dentro de ese Estado. Y eso me parece a mí que es lo nuevo. Lo nuevo, creo que Massa encarna esa novedad. La primera gran novedad que encarna Sergio Massa es la de el gobierno de unidad nacional. Eso es una novedad. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos tenido una retracción muy fuerte de la vida política, cada uno cerrado o encerrado en sí mismo, y el primer planteo que hace Sergio Massa es que esto se arregla entre todos y que requiere de una cooperación muy fuerte de todas las fuerzas políticas y que el Estado tiene que corregir, pero claro que tiene que corregir, porque sería absurdo. Ahora, también pongámonos en el escenario en qué hubiese sucedido con pandemia, con situación de sequía atroz como la que hemos tenido, si un Estado se hubiese retirado. No, bueno, hubiera sido muy distinta la foto, ¿no? Muy diferente. La situación. ¿Cuántos muertos más en la pandemia? Con un Estado que se retiraba. Con una aerolíneas argentina que le dio 10 vueltas al mundo buscando vacunas. ¿Qué hubiese pasado si el Estado no estaba? Sí, hospitales colapsados y probablemente una cuarentena mucho más larga si no había vacunas, si no teníamos más casos también, por supuesto. Lo hemos visto en otros países, donde el número de muertos ascendió de una manera tremenda, lo veíamos por televisión. Es decir, ¿qué hubiese pasado si el Estado no intervenía, no se fortalecía la salud? ¿Qué hubiese pasado en la sequía si no cooperábamos con los productores agropecuarios, como se ha hecho del Estado Nacional? Si no nos poníamos al lado, cerquita, ¿no? Lo que pasa es que da la sensación, como siempre, que cuando llega el momento de elecciones también la memoria hacia atrás es a corto plazo, se borra un poco. Pasó en el 2015, ¿no? Esto de, bueno, lo obtenido hasta ahora está muy bien, pero queremos una mejora. Y está bien que el pueblo argentino requiera de sus gobernantes, de sus ministros, de sus presidentes, una mejora. ¿Cómo sería esa mejora? Particularmente el área de transporte. ¿Cuál es la propuesta de Sergio Massa y de su ministerio para 2024 en adelante? Mire, lo primero que nosotros hemos planteado es, el transporte es muy grande, tiene 4 modos. Sí. Nosotros trabajamos fuerte en el tema de la vía navegable troncal, federalizándola, algo extraño para muchos. Porque la vía navegable troncal estaba concesionado, la hidrovía llamada concesionada, la hidrovía, en manos de una concesión privada. Terminó eso, la federalizamos, permitimos que las provincias tomen decisiones, un cambio rotundo en el sistema con resultados positivos. Y sobre todo en el transporte que toca a cada uno, ¿no? El transporte tiene un sentido, tiene una rentabilidad social muy alta, que no comprenden del otro lado de la oposición. ¿Por qué? Porque yo escucho eliminación de subsidios, por ejemplo. Suena lindo, eliminación de subsidios, pero suena también tremendo. ¿Por qué? Porque si le quitamos el aporte del Estado a la tarifa en un sistema de transporte en donde lo usan los trabajadores, las trabajadoras, la gente que estudia, el que va al médico, el que va... No se comprende la rentabilidad social del transporte en el sentido de que no es solo lo que entra y lo que sale, que yo lo miro mucho, sino que además de lo que entra y lo que sale, es la economía regional que florece, es el comercio que tiene, es el empresario que recibe a sus trabajadores
a una tarifa más barata, y eso también es inversión pública. Sí, no, es que ahí también la intervención del Estado, la acción del Estado se ve claramente, porque en todo caso sería la propuesta, el que pueda y tenga dinero, que se tome un colectivo, que pague el colectivo el doble o el triple, ¿no? Digo, porque ha sido un conflicto reciente este año, el que hubo también con los colectivos. Bueno, ¿qué escenario avisora, imagina para la elección general, ministro? Mire, yo creo que estamos en un punto tan trascendente de la vida democrática, que las PASO sirven para eso, para elegir candidatos, y además, de alguna manera, abren el debate sobre los grandes temas del país. Creo que hay un punto en donde se viene, como les decía antes, acumulando un respaldo detrás de Sergio Massa y de lo que significa, que tiene que ver con la racionalidad política, que tiene que ver con la apertura, con llamar a todos a resolver los problemas, y que tiene que ver también con cosas que Massa ya está haciendo antes de ser presidente. Cuando el Fondo Monetario impuso en este caso una devaluación, que la verdad que daña las economías familiares, individuales, de las pymes, Massa fue el primero que salió a contener, con un plan de contención, de protección, de acercarse a la familia, de acercarse al jubilado, a la jubilada, rebaja de ganancias, rebaja y eliminación de ganancias para los trabajadores y trabajadoras, los créditos dirigidos a los jubilados, a los monotributistas, toda esa batería de medidas. La verdad que hace mucho tiempo que no veíamos semejante batería de medidas de protección de cada uno frente a una contingencia heredada, pero que también tenemos que asumir. Macri dejó una deuda de 45.000 millones de dólares que se fugó de la Argentina, que no quedó en ninguna de las cosas importantes del país. Por lo tanto, había que salir, había que pagar, y Massa planteó, honramos nuestras deudas, pero protegiendo a nuestra gente, es con todos adentro. Lo que viene, las propuestas que están del otro lado son absolutamente, yo diría, de mucha crueldad, porque en nombre de la libertad, que es una palabra hermosa, la libertad es una palabra hermosa. Ahora, si se acompaña con la solidaridad, si se acompaña con la justicia social, con el otro adentro, si no la libertad, le diría, por eso es una posición... Desarreglate solo, ¿no? La ley de la jungla es viejo, está superado por nuestra civilización. Los planteos en la Argentina moderna no pueden ser jungla o sociedad organizada. ¿Cuánto costaría el colectivo, recuérdemelo, sin subsidios del Estado, por ejemplo? Colectivo sin subsidio, 700 pesos. Tren sin subsidio, promedio, 1.100 pesos. A ver, hay alguien que puede decir que se puede hacer cargo de esto, y ahí aparece el Estado. Claro, usted dice, pero el Estado, alguien paga eso. Y claro que hay que pagarlo. Hay que pagarlo para poder tener esta rentabilidad social, para que el trabajador llegue a su trabajo. Sí, que el que no puede pagar a 700 pueda viajar igual, ¿no? Pueda viajar igual. De todas maneras, nosotros con la tarjeta SUBE, Daniela, estamos trabajando mucho para que el subsidio, la compensación llegue al vecino, al usuario, y no a la al empresa. Bolsillo, y no haya tanta intermediación como la que hemos tenido. Hablamos después de las elecciones, ese sería el próximo paso, ¿no? Importante. Gracias, ministro, por haber venido. Un gusto. Pausa muy breve, ya